Ahí si me activas la opción para compartir pantalla, por favor. Voy bien, nada más dame un momento. Listo. Página nice. Protegiendo cuentas. Ok. Pues vamos a comenzar a todos. Muchas gracias por su asistencia a este cuarto día de conferencias de nuestro proyecto Fortaleciendo Mentes, Protegiendo Vidas. Quisiera yo presentar al doctor Miguel Ángel García Valdés, quien en este momento nos va a traer una conferencia que se va a llamar Una mirada sistémica a las adicciones. El doctor Miguel Ángel García Valdés es doctor en ciencias y coach sistémico. Es docente de licenciatura y maestría. También es consultor de procesos humanos en empresas. Es certificado en Scrum Master y Agile Coach. Su misión es contribuir a que las personas desarrollen todo su potencial y herramientas humano-cognitivas. Durante más de 10 años ha acompañado a personas a alcanzar sus objetivos personales y profesionales. En esta ocasión, nos gustaría si por favor pudieran prender su cámara, ya que para que sea una conferencia más dinámica, para que podamos participar entre todos y hacer este aprendizaje colaborativo, por favor. Aquellos que puedan encender su cámara, se los vamos a agradecer mucho. Listo, Miguel, ya tienes acceso para tu presentación. Perfecto, muchas gracias, Alberto. Gracias a todos los que nos acompañan, gracias por la invitación. Y bueno, voy a compartir enseguida una presentación que tengo por aquí para esta tarde. ¿Me avisan si se ve, por favor? ¿Son tan amables? ¿Listo? Excelente. Súper. Bueno, pues vamos a llevar a cabo esta charla, esta plática de 1 hora. Y esta mirada sistémica que yo les traigo es una mirada que está sustentada en lo que ustedes han de conocer en algún momento determinado como las constelaciones familiares, ¿no? Qué bueno que su nombre real son configuraciones sistémicas, no tanto constelaciones familiares, pero bueno, así se les conoce como muy popularmente. Y vamos a dar una mirada desde esta perspectiva sistémica a las adicciones. Entonces, yo quisiera comenzar poniendo una imagen y les voy a preguntar si ustedes gustan decirlo abriendo su micrófono o poniéndolo en el chat. Estaría fantástico. Ahí Alberto nos ayuda a saber lo que dice en el chat, porfa. Entonces, voy a poner la imagen y les voy a pedir que pongan lo primero que les llame la atención. ¿Listo? Entonces, lo primero que les llame la atención de la siguiente foto, les voy a pedir que lo pongan, o que lo pongan en el chat, o que lo digan en voz viva. ¿Listo? Entonces, va. Ahí está la imagen. Ok, venga a ver, ¿los escucho? ¿O los leemos por ahí, Alberto? Hasta ahorita no hay ningún comentario.
A mí me llamó más la atención la cara donde donde no hay nada, donde no está el papel. Ok, muy bien, muy bien. Gracias, Liliana. Veamos los demás. Bueno, en la imagen, yo visualicé la imagen de, podríamos decirlo que es de un robot, un android y una persona real. Bueno, la silueta de una persona real. Ok, genial. Gracias, Elsa. Genial. Comenta Leticia Valois, Sí. bipolaridad. Y Bipolaridad. Gis, las manos que sostienen. Las manos que lo sostienen. Genial. También más? nos comenta Irma Leticia, la cara con dos polaridades. La cara con dos polaridades. Excelente. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Ok. Nos comenta Gerardo, una realidad borrosa. Una realidad borrosa. Perfecto. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, la mirada sistémica, por ahí si Leticia nos haces favor de poner muting en tu micrófono tantito. Y creo que hay otro comentario por ahí, Alberto. Dice Rivero Zulma desde Argentina, dos formas de pensar, diferentes puntos de vista. Ah, súper, genial. Súper, gracias. Bueno, esta mirada sistémica de lo que trata es que con la mirada sistémica nosotros ampliamos pues la mirada en sí. Nosotros generalmente lo que vemos de una manera cotidiana o acostumbrada o normal es enfocar nuestra mirada en algo, en algo plano, en algo directo, y no vemos mucho más allá o no vemos el trasfondo. Por decirlo de alguna manera, nos centramos en mirar solamente el árbol y no el bosque. Y la mirada sistémica trata de mirar, de identificar más todo lo que hay en conexión en el entorno, en el contexto de lo que está ocurriendo. Miramos, como bien lo dice aquí, patrones, tendencias, relaciones, dinámicas, situaciones, hechos de todo lo que está ocurriendo en este momento, con todo el contexto. Y vamos a hablar un poquito más ahí. ¿Por qué hacemos eso? Porque nosotros entendemos que con la mirada sistémica podemos mirar todo lo que ocurre en un sistema determinado. Entendemos que lo que le ocurre a una parte no es independiente de lo que puede impactar en lo demás, ¿no? Entonces, si nosotros ahorita estuviéramos integrados en un grupo social, lo estamos de manera virtual, si estuviéramos presencial y estuviéramos integrados en un grupo social presencial, digamos, en un equipo de trabajo, por llamarlo de alguna manera, y uno de nosotros dejara de hacer lo que le corresponde hacer, tendría impacto en los demás, definitivamente. Porque entonces, si tuviéramos que lograr un objetivo al 100%, y por ejemplo, Elsa no cumple con el porcentaje que le corresponde de hacer, ese porcentaje lo tendríamos que hacer los demás, y se nos carga el trabajo, ¿no? Porque tenemos que lograr el objetivo al 100%. Y entonces, cuando nosotros dejamos de hacer algo que nos corresponde o algo que nos tocaría hacer, alguien más lo va a tener que hacer para que podamos lograr ese objetivo al 100%. Entonces, la mirada sistémica está muy orientada a ver el sistema y todas las partes que conforman un sistema. Y de ahí podríamos entrar a la pregunta de qué es un sistema, ¿va? Y un sistema, pues, es una configuración de relaciones, y estas relaciones decimos que están conectadas por una conciencia común. Vamos a poner un ejemplo, y el ejemplo que generalmente me gusta poner es el del cuerpo humano, que es un sistema completo. Entonces, el sistema del cuerpo humano está conformado por varios subsistemas. Y podemos recordar que hay el subsistema circulatorio, el respiratorio, el digestivo. Y todos ellos están integrados y están conectados. Están conectados a tal grado de que si, por ejemplo, el sistema circulatorio deja de funcionar, algo va a pasar con los demás sistemas. Si el sistema digestivo deja de funcionar, también tiene impacto en los demás sistemas. Y decimos que tiene una conciencia común, porque esta conciencia lo que va a buscar es establecer siempre un equilibrio entre todo. ¿A qué se refiere ese equilibrio?
Imagínense que si nos falla un pulmón, ¿qué es lo que va a ocurrir en el cuerpo humano? Generalmente el cuerpo humano va a buscar compensar. Y entonces, si falla un pulmón, el otro pulmón va a tener que trabajar. Y va a tener que trabajar al doble, quizá, para compensar lo que el otro no está haciendo. Eso es lo que se llama equilibrio. Se trata de buscar un orden en un sistema, ¿no? En este caso, en el cuerpo. Como tal, pasa también en cualquier sistema, ¿no? En una organización, en una empresa o en la familia, ¿no? Que es nuestro primer sistema más importante que tenemos en el espacio social, hablando de eso. Entonces, el objetivo de poder tener una mirada sistémica es mirar justamente cómo los elementos que conforman un sistema están interrelacionados. Y mirar de qué manera, cuando no están interrelacionados, se produce un desorden y se puede generar un caos, una crisis en el sistema. Y muchas de esas crisis o de esos problemas en el sistema se manifiestan de inmediato. Si volvemos al ejemplo del cuerpo, cuando todos los sistemas o subsistemas no están ordenados, no están equilibrados, se manifiestan a través de enfermedades. Y alguna enfermedad es eso, una manifestación de que algo no está ordenado, algo no anda bien en el sistema, en el cuerpo. Entonces, de entrada, hemos ya hablado un poco de lo que es mirada sistémica, que es un sistema, que es el orden en el sistema, que todo funcione adecuadamente, que haya un equilibrio, y que cuando no hay un equilibrio, un orden, hay crisis. Y esas crisis se manifiestan a través de síntomas. Y muchos de esos síntomas nos llevan a enfermedades. ¿Ok? Pues si van teniendo preguntas por ahí, apúntenlas. Ahí Alberto las va a ir checando para a ver si podemos contestarlas al final. Ok. Y bueno, entonces decíamos que la conciencia de todo sistema lo que va a buscar es que haya un orden determinado, ¿no? Y decíamos que cuando ese orden no se cumple, pues se busca compensar, como el caso de los dos pulmones, ¿no? Uno no funciona adecuadamente y el otro va a intentar compensar, ¿vale? En lo que es la mirada sistémica, basada en la teoría sistémica de Bert Hellinger, nos dice que todo orden en un sistema familiar se va a obtener, todo este equilibrio se va a obtener una vez que logremos tener en buen nivel lo que se le llama los órdenes del amor, ¿no? Que más bien son fuerzas del amor. Y estas fuerzas del amor que él llama de esa manera son la pertenencia, el equilibrio y la jerarquía. Y les vamos a mencionar rápido, pero solamente nos vamos a centrar en una para el tema que hoy nos está trayendo para acá. Entonces, la primera fuerza, el primer orden, no son reglas, pero sí son como fuerzas que deberían existir para decir que nuestro sistema familiar está integrado, está ordenado. Y de hecho lo podemos llevar a cualquier sistema social, que si cumple estas tres fuerzas, podemos decir que está ordenado, está equilibrado. El primero de ellos es la pertenencia. Y la pertenencia lo que nos quiere decir es que al sistema familiar deben de pertenecer todos aquellos que han nacido en nuestro sistema familiar. Es decir, cuando tú naces en una familia, nada ni nadie te puede quitar la pertenencia. Y eso es contrastante con la realidad que vivimos porque muchas veces lo que sucede en las familias es que le quitamos la pertenencia a muchas personas. Y eso lo identificamos muchas veces con frases como, ahí viene el innombrable, ¿no? Ahí viene el donador de semen, ¿no? Ahí viene el cuñado del que se divorció de nuestra hermana y ya nadie lo menciona. Ahí viene la tía incómoda. Ahí viene, etcétera, ¿no? Y los empezamos a mencionar con diferentes frases, con diferentes términos, que lo que implica es que lo que estamos haciendo es quitándole la pertenencia, porque ya no forma parte de nosotros. Entonces, de entrada, el primer orden o la primera fuerza que deberíamos de tener es la pertenencia, es decir, todos deben de pertenecer, ¿no? Aún después de haber fallecido, pertenecen, porque la muerte no quita la pertenencia al sistema familiar. El segundo es algo que le llamamos el equilibrio entre el dar y tomar. Y el tercero es la jerarquía, el orden jerárquico que debiera de haber dentro de un sistema familiar. Hoy nos vamos a centrar solamente en la pertenencia, por eso la expliqué un poco más, ¿no? Y nos vamos a centrar solamente en la pertenencia. Las otras dos fuerzas
tienen algo que ver también. Sin embargo, la pertenencia es algo que tiene que ver mucho más con el tema que hoy nos trae. Cuando en un sistema familiar estas fuerzas entran en desequilibrio, entran en desorden, vamos a tener diferentes manifestaciones. Por ejemplo, vamos a tener angustia. Angustia por ya no pertenecer a un sistema familiar. A un sistema social, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, probablemente en la secundaria, en algún nivel de la escuela, han pertenecido a un grupo de amigos determinado, ¿no? Y quizá en algún momento ese grupo ya les dijo, ya no perteneces aquí, ya no te queremos con nosotros. Eso es quitarle la pertenencia a alguien. Y cuando a alguien le quitamos la pertenencia, esa persona puede empezar a padecer ciertos niveles de angustia. Y la angustia manifiesta eso justamente, mi temor, mi emoción por no pertenecer más. Algo más que se manifiesta cuando hay desorden es la culpa. La culpa porque quizá hice algo que va en contra de lo que el sistema esperaba, ¿no? Por ejemplo, imagínense que toda mi familia es católica cristiana. Y entonces yo decido volverme budista. Y entonces de ser budista me va a llevar a una determinada culpa. Porque lo que he hecho es, por decirlo de alguna manera, entre comillas, traicionar los valores de la familia. Si toda la familia se rige con los valores cristianos y yo ahora soy budista, tengo una determinada culpa por hacerme diferente a ellos. Eso tiene que ver mucho, por ejemplo, con esto que le llamamos las ovejas negras de la familia. Las ovejas negras de la familia cargan mucho con esto, que es una culpa, ¿no? ¿Qué otra cosa se puede manifestar también? El resentimiento. El resentimiento, por ejemplo, de no ser reconocido. Entonces, cuando tú, por ejemplo, no me reconoces y me quitas mi lugar, yo me resiento contigo. Me enojo contigo porque me estás quitando el lugar. Porque ya no me miras, porque ya no estoy dentro de tu mundo, ya no me observas. Y entonces eso me lleva a resentirme de alguna manera. Entonces, hasta aquí algunos aspectos sistémicos, como para dar un poco el contexto a lo que vamos a hablar de adicciones. Y no sé si por aquí, hasta aquí hay alguna pregunta, Alberto, de esto sistémico, rápidamente, para entrar ya al tema de adicciones también. Es como para poner un poco las bases de. Hasta ahorita todo no, todo claro. Listo. Dale. Muy bien. Entonces, vamos a entrar al tema de adicciones. De entrada al tema de adicciones, representa una agresión a la madre. ¿Por qué una agresión a la madre? Porque lo que hacemos con cualquier adicción, sea lo que sea, es poner en peligro la vida, y la vida nos viene de la madre, nos viene de mamá. Entonces, cuando yo estoy hablando de alguien que es adicto, y repito, adicto a cualquier cosa, que hay muchísimas adicciones, lo que estoy haciendo es poner en peligro mi vida, y lo que significa es un ataque directo, una agresión contra mamá. Y eso ya nos empieza a dar un camino de por donde podemos empezar a buscar, a hurgar algo para tratar de encontrar alguna posible situación, solución o salida a una de estas situaciones. La enfermedad como tal, que muchas de las adicciones, y es que todas las adicciones están consideradas como enfermedades, lo que nos busca la enfermedad es tratar de, en todo este laberinto, como se muestra aquí en esta primera imagen, es que en todo este laberinto poder encontrar un camino de solución. Un camino que nos permita encontrar por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Lo que buscamos nosotros con la mirada sistémica, con las constelaciones familiares, es encontrar alguna razón de por qué nos volvemos adictos a determinada situación, a determinada cuestión, a determinado elemento. Ninguna constelación familiar, voy a hacer un paréntesis, ninguna constelación familiar te va a sanar de una adicción.
Porque en las constelaciones familiares es un método filosófico para poder encontrar algunos aspectos. Y entonces lo que te permiten es hacerte consciente y hacer conciencia de algo que necesitas mirar, y una vez que lo mires, lo empieces a hacer consciente y después empezar a trabajar en ello. Entonces, lo que busca la enfermedad, nosotros decíamos hace ratito que cuando no funciona bien algo del cuerpo humano y un subsistema o una parte de un subsistema no funciona bien, lo que va a provocar es que alguna otra parte del cuerpo intente compensar lo que la otra parte del cuerpo no está haciendo. Y cuando eso sucede, muchas veces puede ser que el cuerpo tienda a enfermarse. Porque la enfermedad, lo que pasa en el cuerpo humano es que trae un mensaje. Por ejemplo, muchas veces cuando yo me empieza a dar gripa, muchas veces mi cuerpo me puede decir, necesitas llorar algo que no has llorado y necesitas descansar porque estás empezándote a cansar. Estás trayendo un trajín de trabajo muy fuerte, necesitas descansar, haz un paro alto. Y nosotros generalmente no miramos los síntomas, no les hacemos caso. ¿Y qué es lo que generalmente hacemos? Compramos una pastilla para más o menos sentirnos mejor, nos corte, decimos la gripa y nos vamos en chinga a seguir trabajando. Entonces, no le hacemos caso al síntoma. Y el cuerpo dice, ok. No me hiciste caso con ese síntoma. Entonces, ahora te va a empezar a dar como tos, ¿no? Y empieza, no una gripa, algo más fuerte. Y dice, a ver, ok, entonces, no me hiciste caso, ahí te va otro, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que es como el cartero que llega a la casa, toca la puerta y nosotros no la abrimos y no recibimos la carta para no enterarnos de qué está pasando. Y bueno, ese mensaje no lo recibimos, viene el cartero nuevamente con una caja más grande y nos toca la puerta, y si no la abrimos, va a regresar después con algo más grande. Lo mismo pasa así con las enfermedades. Si no le hacemos caso al primer síntoma que escuchamos, que llega, y por no lo escuchamos ni lo miramos, vendrá otro síntoma más grande, hasta que algún otro. Y en algún momento tendremos que hacerle caso. Y nosotros seguramente nos hemos enfermado muchas veces por algunas cuestiones que le llamamos emocionales, y eso nos refleja que muchas veces no oímos al cuerpo. Y en ese sentido, la enfermedad lo que trata es que en todo este laberinto emocional que vivimos, podamos encontrar algún punto de salida, algún punto de mejora. Y el primer punto es darnos cuenta de dónde posiblemente venga el origen de alguna enfermedad, en este caso de alguna adicción. Como les pongo acá, dice la enfermedad solo aparece cuando nos hemos negado una y otra vez a afrontar conflictos con los que la vida nos reta. Entonces, cuando nosotros no miramos el síntoma y no dejamos que el síntoma se manifieste para darnos la información, no dejamos que llegue el cartero a la casa, pues, entonces aparece la enfermedad grave. Y en lo transgeneracional de las constelaciones familiares de la mirada sistémica, esto se puede dar que en una generación se dio un síntoma, incluso una enfermedad. Pero como nadie miró cuál era el mensaje de esa enfermedad, entonces le corresponde a la siguiente generación tener la posibilidad de mirar cuál era el mensaje. Y si tampoco lo miran en cualquier persona de esa generación, de ese nivel generacional, tendrá otra generación, y si no, vendrá otra generación más. Por eso es que muchas veces nos encontramos con generaciones que replican enfermedades similares, muy parecidas, porque sigue apareciendo el mismo mensaje y nadie lo ha mirado. Y necesitamos mirar el mensaje que nos está trayendo el síntoma, que nos está trayendo la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Lo que decíamos hace ratito en la imagen, por ejemplo. En la imagen ustedes miraban los dos rostros, ¿no? Y generalmente lo que hacemos es eso, mirar solamente lo que nos aparece muy de cerca, muy de frente. Y generalmente no vemos como el contexto. Por ahí alguien mencionó, pues es una imagen borrosa. Exacto. La mirada sistémica lo que nos lleva es a mirarlo de atrás, pero ya no borroso, sino completamente nítido. Y entonces no solamente vemos las manos, no solamente vemos la imagen, el rostro de papel, el rostro que no tiene papel, sino también los dedos, cómo estaban puestos los dedos, las uñas, las arrugas de los dedos, las muñecas de las manos, cómo estaban, si traía camisa y todo el contexto, todo lo demás. Porque generalmente lo que hacemos es solamente centrarnos, cuando hablamos de enfermedades, solamente en la enfermedad, en el tratamiento o en el enfermo. Y lo que nos hemos olvidado es de mirar todos los símbolos, todos los síntomas, todas las señales que hay alrededor de todo esto que está ocurriendo. Y esa es una idea de lo que traemos hoy.
Hace ratito hablábamos de las fuerzas del amor que mencionaba Bert Hellinger. Y nos centramos en una muy exclusiva que es la pertenencia. Porque la enfermedad nos muestra generalmente a alguien que fue excluido en el sistema familiar. Y el excluido es al que le quitamos la pertenencia. Entonces, de entrada, cuando hablamos de adicciones, hay que empezar a pensar en nuestra familia, ¿quién fue el excluido? O sea, ¿quién es ese del que no se habla? Porque de ahí también viene que relacionamos mucho la palabra adicción con esto que no se habla. Adicción, sin decir. Entonces, es aquello que no se ha dicho. Puede ser un secreto, por ejemplo. O puede ser alguien que no se menciona. O algo de lo que nunca se dice nada. Y eso generalmente trae consecuencias. Y el mensaje de la enfermedad generalmente es, tu sistema te pide que para poder seguir adelante con plenitud, reincluyas a alguien que fue excluido por ti y por un ancestro. O por más. Y lo repito. El mensaje de la enfermedad es que tu sistema te pide que para poder seguir adelante con plenitud, es una palabra clave, reincluyas a alguien que fue excluido por ti y por un ancestro. Y quizá nosotros ahorita podamos empezar a fijarnos como, ¿quién en mi familia ha sido excluido? ¿A quién en mi familia no hemos mirado? ¿Quién es el Lord Voldemort de nuestra familia? ¿De quién no se habla? Y esa sería como una primera tarea que podríamos traer. ¿Y qué es lo que se busca? Pues dar pertenencia al excluido. ¿Sí? Y siempre eso siempre con mucho respeto y aceptando las cosas tal y como son. Yo les puse estas dos palabras de este segundo texto en mayúsculas porque son palabras claves importantes. Ya hablamos de pertenencia y de la exclusión. Siempre al excluido, aquel del que no se habla, incluirlo. Y la palabra respeto significa darle o devolverle la dignidad a la persona. Y para devolverle la dignidad a la persona, hay que aceptar que las cosas suceden tal y como son. Y eso de alguna manera requiere mucha humildad. Mucha humildad en el sentido de que tenemos que aceptar el destino de las demás personas para poderles dar la dignidad que les corresponde. Eso no significa que nos quedemos de brazos cruzados. Significa que tenemos que entender que muchos están llamados a poder mirar o representar ese mensaje que no ha sido escuchado en otras generaciones. Y cuando yo no entiendo eso o no lo respeto, lo que hago es quitarle la dignidad a esa persona que trae a manifestar esa enfermedad o ese síntoma. Hoy vamos a centrarnos en 3 tipos de adicciones. Alcoholismo, drogas y cigarros. ¿No? El tabaquismo. Y vamos a hablar de las 2 primeras, que de alguna manera desde la mirada sistémica tienen como un mismo origen, una misma fuente. Y para ello primero quiero preguntarles, ¿por qué creen ustedes que nos volvemos adictos? ¿Por qué creen que nos volvemos adictos? A ver si nos pueden comentar poniendo su micrófono o un mensaje en el chat, Alberto, a ver si que nos contestan por ahí. Bueno, yo he escuchado que dicen personas que toman alcohol como para olvidar sus problemas y así, como que lo ocupan como una salida. Ok, Liliana, gracias. Sí, bueno, de alguna manera el alcohol lo que hace es
evitar el contacto con la realidad, ¿no? Adormecer los sentimientos, la emoción y llevarnos a otro mundo ficticio, tratando de evitar lo que realmente estamos viviendo en este momento. De alguna manera tiene sentido eso. Gracias, Liliana. Sí. Perdón, nos comenta Irma Leticia Castor Torres por vacíos emocionales. Cleu nos comenta, puede ser para tratar de huir de algo que no queremos enfrentar. También nos Ok. dice Leticia Valoes, por la sensación de un supuesto bienestar o alegría. Ok. Perfecto. Bien. No sé si ustedes han escuchado cuando hablamos de adictos, que hay mucha referencia a los adictos con respecto a su accionar, que es un accionar muy débil. Es decir, son débiles, ¿no? Es una debilidad que tienen. Mi debilidad por el alcohol. Entonces yo veo alcohol y me tomo 2 copas y ya no puedo parar porque soy muy débil. Tengo fuerza de voluntad. Entonces, muchas veces decimos que nos volvemos adictos por debilidad, pero la realidad es que no. No nos volvemos adictos por debilidad. Nos volvemos adictos por amor. Y es como cuando de repente algunas cosas no coinciden, ¿no? Y de repente empezamos a mirar entre los que están escuchando como que por amor. ¿Yo cómo me vuelvo adicto por amor? ¿Estás loco? Bueno, lo que pasa es que nos volvemos adictos por amor a un despreciado de la familia. Como dice Alberto, por la exclusión del sistema familiar. Nos volvemos adictos por amor, por lealtad a un despreciado del sistema familiar. Y el mensaje que manda el adicto al sistema familiar es: me vuelvo tan despreciable como tú por amor a ti. Como tú fuiste despreciado, como tú fuiste despreciable, yo también me vuelvo como tú. Yo como tú. Y en muchos de esos casos, el despreciable puso en riesgo su vida. Y como puso en riesgo su vida, yo también la pongo en riesgo al volverme adicto. Exactamente, yo como tú, le decimos. Y la pregunta sería: ¿quién es ese despreciado? Pues en la mayoría de las veces fue un hombre despreciado por una mujer. Y aquí no decimos que no haya habido razones, o que alguien sea culpable o que alguien sea inocente, porque hablar de culpable y de inocente es un lenguaje muy infantil. Muchas veces el despreciado fue un hombre despreciado por una mujer. ¿Cómo es esto? Vamos a ver un ejemplo. Imagínense que una mujer se embaraza, está esperando con mucho ánimo a su hijo, empieza a crecer el vientre, siente los latidos. Y cuando está a punto de nacer el hijo o llega a término el embarazo, el hijo nace muerto, fallece. Entonces, la mujer no se repone de su hijo, que es el primogénito, y entonces empieza a rechazar a todos. Es más, empieza a rechazar a todos los hombres. Y en particular y especialmente empieza a rechazar al marido, sobre todo si las cosas como pareja no andaban tan bien en ese momento del parto. Y como la esposa excluye al marido y lo excluye completamente de su vida, muchas veces el marido, en este ejemplo, el marido se vuelve alcohólico. ¿Para qué? Justamente por lo que nos decían ahorita Liliana, pues empieza a olvidar o anestesiar su dolor, su tristeza, y la anestesia volviéndose alcohólico.
Ujú. Y después tienen un segundo hijo. Y este segundo hijo se hace alcohólico por fidelidad a los padres, a su papá y a su mamá. Y al volverse alcohólico, el mensaje que le manda a su mamá es: mamá, yo también soy tan despreciable como papá. Exactamente igual. Así como papá fue despreciable para ti, yo también, mamá. Y ese es el mensaje que trae una persona que se vuelve fiel por amor. El adicto se vuelve adicto por amor. Como el hijo se volvió adicto por amor al padre y por amor a la madre. Y entonces, ¿por qué hace eso el adicto? ¿O para qué hace eso el adicto? Bueno, lo hace para restituir la dignidad del despreciado, en este caso de su padre. Y lo que está haciendo es que si tú no pudiste traer presente, no pudo estar presente esta persona por ser considerado despreciado, entonces yo me voy a hacer aparecer. Y entonces le doy un lugar y hago presente al excluido. Y lo hace por amor. Entonces, cuando hablamos de adicciones al alcohol o a las drogas, el adicto lo hace por amor a alguien de su sistema familiar que fue excluido, que fue despreciado por alguien. Muchas veces es un hombre despreciado por una mujer. Pudo haber sido a nivel papá, mamá, a nivel abuelo, abuela o bisabuelo, bisabuela. Habría que buscar. Y ahí podemos encontrar y vamos a ver el del cigarro también. El del cigarro tiene una connotación muy especial. ¿Por qué nos volvemos adictos al cigarro? Bueno, el cigarro tiene que ver con una búsqueda incesante del padre. Buscamos a papá, buscamos a papá. Porque lo que hacemos es buscar los límites. Porque no tuvimos un acercamiento con papá. Nos hizo falta estar cerca de papá. Por cualquier razón que haya sido. Nos hizo falta estar cerca de papá. Entonces, cuando ustedes ven a alguien fumando, a cada bocanada es como un grito de papá. ¿Dónde estás? Papá, ¿dónde estás? Y esto ya le quita un poco el aspecto que tenía en otras épocas como de muy romántico, muy intelectual. Te fumabas tu cigarro y te ibas como a pensamientos un poco más profundos, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, el fumar tiene que ver con la búsqueda incesante del padre, con la búsqueda de límites y con la falta del acercamiento a papá. No tuvo un acercamiento propio. Ese sería lo que yo les traigo de contenido para esto que les traigo de plática. Quisiera abrir este espacio ahora para que ustedes tengan de dudas. Preguntas, dejamos unos 20, 15 minutos para preguntas, dudas. Si alguien tiene pregunta, alguna duda, Alberto, estamos listos para ver qué podemos contestar, ampliar. Sí, en este momento quisiera, para que fuera un poco más interno los comentarios, si pudiéramos, le vuelves la transmisión para que yo termine la transmisión en Facebook y podamos comentar libremente. Dime cómo lo regreso, ¿qué hago? Nada más aquí en mi cuadrito, donde Sí, se ve mi video, y dale en los tres puntitos sí, y dale make host o hacer hospedador. ya está. Gracias. Listo, gracias. Yo, una pregunta.